Alberto Acosta es uno de los fundadores de Alianza País, con quien se elaboró la propuesta de lo que sería luego el gobierno del presidente Rafael Correa. Ocupó la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, que propuso alargar el periodo de aprobación de la Constitución con el propósito de debatir los temas polémicos y que por cuya decisión el presidente le pidiera que dé un paso al costado. Después, todo esto ocurrió después de que el mismo mandatario se declarara el mayor acostista. Sin embargo, lo terminó tildando de infantil de izquierda y luego fue a buscarlo al pie de su casa para conciliar posiciones. Economista Alberto Acosta, en los estudios de la capital, muy buenos días. Empecemos por las lecciones que deja para el oficialismo y la oposición las elecciones legislativas del pasado domingo, que se movieron entre la tensión y las frustraciones. Muy buenos días, Lenin. Yo creo que no solo para quienes forman parte de la Asamblea Nacional, la oposición y el oficialismo, sino para la sociedad entera, las lecciones del domingo pasado son lamentables. Se volvió a vivir una época propia de la partidocracia, algo que se creía había sido ya superado definitivamente, y ese fue uno de los objetivos de este proyecto de Revolución Ciudadana: terminar para siempre con esas prácticas poco claras, poco transparentes, incluso inmorales, en las cuales se afloraba lo peor de la política, cuando parece que no hay cómo convivir ética y política, y yo creo que esa reaparición de las prácticas partidocráticas lo único que hacen es debilitar al proceso democrático en el país y afectan tanto al gobierno, particularmente al gobierno, al oficialismo, como a la oposición. Cuando habla del reaparecimiento de las prácticas de la partidocracia, ¿usted se refiere o usted está intuyendo, quizás, economista, que hubo compra de votos o una permuta de tú votas a favor mío a cambio de alguna otra cosa? Nosotros vimos el día domingo, a través de los medios de comunicación, cómo las mayorías eran móviles y cambiantes para cada una de las elecciones. Se buscaba de alguna manera asegurar los votos suficientes, incluso con votos blancos, para que con las justas sea nombrado el presidente de la Asamblea Nacional. Luego no tuvieron ninguno de los dos grupos la capacidad suficiente, los votos suficientes, para elegir los vicepresidentes o las vicepresidentas. Claro que ahí hubo un manejo un poco claro en relación a la asambleísta Betty Amores, que creo yo habría ganado la elección. Y luego vimos también cómo iba el proceso cambiando cuando se elegía a los miembros del CAL. ¿Qué es lo que vimos? Simplemente un esfuerzo por asegurarse mayorías coyunturales y ningún esfuerzo por llegar a acuerdos programáticos sólidos, serios. En ningún instante se planteó una agenda legislativa. A ver, ¿cuál es la tarea que vamos a asumir en los próximos 2 años en el ámbito de la legislación, de la fiscalización, del debate político, que para eso también está la Asamblea Nacional? Nada de eso apareció en ningún momento el día domingo. Lo único que había es el afán de captar las dignidades sin una propuesta concreta de acción, que es lo que requiere la Asamblea, porque la Asamblea está en deuda en el ámbito de fiscalización, de representación política y aún en el ámbito legislativo, a pesar de que ha aprobado algunas leyes. Ese comportamiento del domingo, economista, es el principal de los cambios en relación a los postulados iniciales de Alianza País, esos que trazaron en un inicio y con los que usted no se encuentra ahora. Bueno, mire, yo creo que es uno de los problemas que vienen aflorando ya desde tiempo atrás. Yo he señalado incluso a través de esta pantalla que uno de los problemas graves de la Revolución Ciudadana es el creciente déficit de ciudadanía. No hay espacios de real participación ni dentro de Alianza País y tampoco en las relaciones que tiene el gobierno con la Asamblea. Habría que ver, entre otros de los responsables directos de lo que se vivió el día domingo, al gobierno nacional, al presidente de la República, porque su forma de imponer sus condiciones en la Asamblea Nacional genera dificultades para que el presidente de la Asamblea llegue a acuerdos sólidos. Por ejemplo, se aprobó la ley esta del comerciante minorista por una votación altísima, 110, 108 asambleístas, y luego el presidente de la República la vetó totalmente porque la consideraba que era un verdadero mamotreto, que no servía para nada. ¿Y qué quedó entonces el trabajo de sus asambleístas? ¿Por qué no tener un diálogo con los asambleístas, llegar a acuerdos sólidos con sus propios asambleístas? Lo que yo estoy reclamando aquí es de esa incapacidad que existe en la Asamblea y del gobierno para llegar a acuerdos programáticos sólidos
que impidan que simplemente en las elecciones se quiera captar posiciones dirigentes y no llegar a impulsar una agenda legislativa que es fundamental para el país. Economista Costa, quiero invitarlo a escuchar lo que dijo el presidente Correa en declaraciones publicadas ayer miércoles en el periódico digital del gobierno, El Ciudadano, acerca precisamente de la búsqueda de consensos en la Asamblea. Pero por supuesto que hay que consensuar, pero aquí es palo porque voy, palo porque no voy. Ahora, no, la vieja práctica partidista que ofreciendo que el toma y daca, entonces pongámonos de acuerdo, o sea, si no tenemos mayoría, tenemos que consensuar. Ahora nosotros no es que caemos en las prácticas corruptas de la partidocracia, pregunten, jamás vamos a aceptar, y si yo fuera corrupto tendríamos 100 asambleístas, dicho sea de paso, jamás vamos a aceptar chantaje de ninguna especie, pero por supuesto que hay que hablar de acuerdos programáticos, agenda legislativa, apoyos permanentes, y para eso hay que consensuar, para eso hay que conversar. ¿Dónde está lo malo? Economista, al presidente se lo ha criticado precisamente por no querer consensuar, y de lo que recuerdo es la primera vez que lo dice tan claro. Ahora, ¿consensuar qué? Si el proyecto político el proyecto político parecería que es es inamovible, ¿qué se puede consensuar? Él entiende consensuar apoyos a su posición, y es lamentable que el presidente de la República diga, si él fuera corrupto, él tendría 100 asambleístas a su favor. Eso quiere decir que en la Asamblea también puede haber 100 corruptos. Es lamentable esa visión que tiene el presidente de la República de los asambleístas, incluso de los de su propio movimiento. Yo creo que consensuar parte por comprender lo que significa el diálogo. Dialogar es un medio para la democracia y es a la vez el fin de la democracia. El diálogo constituye la esencia de un proceso democrático. Diálogo implica escuchar a la otra parte. Uno hace una propuesta y la otra parte hace también su propuesta y se confrontan, se debaten, se discuten con el fin de mejorar la propuesta o, con argumentos, una de las dos partes convencer a la otra. Ese es el punto de partida para llegar a acuerdos y consensos que, a mi modo de ver, deberían permitir que la Asamblea Nacional recupere su autonomía y su dignidad, porque no tiene capacidad para fiscalizar, por ejemplo. Ahí también habría que llegar a un consenso, que se fiscalice públicamente, que los ministros que están siendo cuestionados se presenten ante la Asamblea Nacional. Si son personas que no tienen nada que ocultar, el propio presidente de la República debería decirles, señores, enfrenten, den la cara dentro de la Asamblea Nacional, porque el juicio político no significa ya de entrada una sanción, al contrario, permitiría tener una mayor transparencia en el manejo de la democracia. Pero yo me temo que las posibilidades de un consenso, por más que lo plantee el presidente de la República, están muy limitadas porque no hay la capacidad para respetar al otro. Quien está con el presidente está bien, es un patriota. Quien le critica es un traidor. Así no podemos hacer democracia. Precisamente, usted cuando se alejó de país, el presidente dijo que lo había decepcionado. Se va César Rodríguez y resulta ser traidor. ¿Hay espacio para disentir en el movimiento de gobierno? ¿O hay un Dios, parecer no, Lenin. ¿O hay un Dios de la revolución, como dice Rodríguez? ¿O será que el señor Correa está pensando que la revolución soy yo? Yo creo que eso es un grave problema. Un proceso revolucionario tiene que hacerse con amplia participación de las bases, con respeto a la democracia y con espacios en donde la libre discusión, el libre pensamiento estén garantizados. Hay que respetar la opinión de los otros. Nos ponemos de acuerdo en principios fundamentales, pero podemos disentir incluso en las formas para ir construyendo paulatinamente, para ir construyendo democráticamente una sociedad democrática, que ese es el objetivo fundamental de una revolución. Pero parecería que es objetivo, casi que tarea del gobierno, desacreditar a todos aquellos que se alejan del movimiento país para mantener una imagen como que de pureza. Bueno, yo no sé si hay imagen de pureza, al contrario, es una imagen de intolerancia la que está dando el gobierno del presidente Correa. En lugar de argumentar, en lugar de poner razones, en lugar de debatir, lo que hace es insultar, amenazar, desprestigiar, incluso dar paso a una serie de epítetos que afectan a la honra de las personas. Yo creo que ese no es el camino por el cual se va a construir una verdadera revolución ciudadana. Desde su perspectiva, economista, ¿cuál es el problema de la oposición que, independientemente de cualquier escenario aparentemente favorable que se le presente, no cuaja, no se organiza, no concreta? Bueno, yo diría que hay algunos problemas por el lado de la oposición. En primer lugar, va a ser difícil unir al agua y al aceite. Hay ciertos grupos que en otras condiciones deberían ser parte de un proceso realmente revolucionario, que yo ya no lo veo por ningún lado,
y que van difícilmente a unirse con los responsables directos de la debacle nacional, los viejos militantes de la partidocracia que todavía está enquistada en la Asamblea Nacional y algunos en el gobierno. Y por otro lado, la incapacidad que ha tenido la Asamblea para hacer también una propuesta legislativa, un acuerdo legislativo. El día domingo se habló de mayorías, el día domingo se habló de procedimientos legislativos, el día domingo vimos cómo se trató de influenciar en los resultados con manejos mañosos de un lado y del otro lado, pero no escuchamos ni una sola vez una verdadera propuesta programática. Yo creo que la oposición debe hacer esfuerzo, no solo debe tratar de detener la avalancha autoritaria del gobierno, sino levantar una tesis de una legislación mínima. A ver, ¿en qué leyes nos vamos a poner de acuerdo? Ley de comunicación, ley de agua, ley para combatir las prácticas monopólicas o oligopólicas. ¿Cómo va a ser el proceso de fiscalización que es indispensable? ¿Y cómo vamos a crear las condiciones para que la Asamblea Nacional sea el foro del debate político del país? Porque no tenemos ese foro este rato. ¿Usted cree que la oposición también chantajea? Bueno, eso no me consta si hay chantajes o no. Lo que sí hemos visto, que quien chantajea de alguna manera es el señor presidente de la República cuando levanta una y otra vez la espada de Damocles de la muerte cruzada. Yo creo que eso le ha servido para mantener unido al bloque de país y para atemorizar a algunos otros asambleístas que saben este rato ya que nunca más volverán a la legislatura. Ayer el presidente decía en una entrevista en un canal de televisión que si llega a ganar la oposición las 2 vicepresidencias y tiene el control del CAL, del Consejo de Administración de la Legislatura, él está seguro, él firma que en 10 minutos le dan los causales necesarios para llamar a muerte cruzada. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, esperemos, veamos, antes de llegar a semejante aseveración. Primero veamos si la oposición logra poner de acuerdo para conseguir las 2 vicepresidencias y veamos cómo actúa la oposición en la Asamblea Nacional si es que tiene mayoría en el CAL. Todavía no se ha dicho la última palabra. Yo creo que el presidente de la República debe hacer un esfuerzo real y serio para cristalizar lo que él señala, llegar a consenso, pero sobre cuestiones de fondo, no simplemente sobre cargos en la Asamblea. Son diversos los momentos, economista, en los que usted ha llamado al movimiento país a la rectificación. ¿Es este uno más de esos? ¿Usted cree que se pueda? ¿O más allá de las esperanzas hay ya la conciencia de que esa posibilidad en las actuales circunstancias es definitivamente inviable? Yo creo que ya no es posible este rato una rectificación. Han dado muestras de que no tienen la capacidad ni la voluntad política para hacerlo, pero sería el primero en sorprenderme gratamente si me equivoco con esta aseveración. Incluso felicitaría si en el movimiento país comienzan a darse rectificaciones que están largamente esperadas por el pueblo ecuatoriano. Agradecemos la presencia del economista Alberto Acosta, con quien hemos analizado brevemente los diversos escenarios de la política actual. Nos ha comentado también cuáles son sus desencantos y las esperanzas que no se mueren.